Cordial saludo, tutor. Mi nombre es María Paula Ponte Rodríguez, pertenezco al programa de formación de Ingeniería de Sistemas y a continuación presentaré la sustentación del ejercicio número 1 de Física General. Este ejercicio nos pide realizar un experimento en el laboratorio digital que a continuación presento, ingresando ciertos datos para poder realizar este experimento. Nos piden la distancia inicial, la velocidad inicial y la aceleración. La aceleración se va a presentar en dos casos, que va a ser igual a 0 y diferente a 0. Nos dice que en la velocidad inicial debemos presentar con un dato, el primer dígito, con el último número de nuestra tarjeta de identidad. En este caso es 0. 0 punto, el segundo dígito pues es libre y yo elegí 8. Entonces la velocidad inicial me queda de 0.8 metros sobre segundos y la aceleración, como ya anteriormente mencioné, va a ser de 0.0 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, de acuerdo a estos datos ingresados, vamos a ejecutar el experimento, el cual nos está arrojando valores de acuerdo a los datos ingresados en correlación también con un tiempo determinado que es de 11 segundos. Entonces podemos ver cómo el motociclista en este experimento se va moviendo de acuerdo a una velocidad inicial y a una aceleración determinada. Entonces esperamos a que se completen los 11 segundos para que podamos obtener los datos completos. Bien, una vez obtenidos, entonces exportamos los datos, que es exportar esta tabla de aquí. Y aquí ya lo tenemos. Ya están los datos, tanto en los dos casos, la aceleración igual a 0 como la aceleración diferente a 0. Tenemos las dos tablas. Y de acuerdo a estas tablas, estos datos ingresados en Excel, se realizaron gráficas dando una comparación entre la distancia versus el tiempo, velocidad versus tiempo y la aceleración versus el tiempo. Como podemos ver, la aceleración cuando es igual a 0 en la distancia versus el tiempo, se nos realiza una línea recta basándonos en la distancia y en el tiempo. No hay ninguna curvatura, sino que es lineal esta gráfica. En la velocidad versus el tiempo es una línea recta constante basados en la velocidad, que es una sola, que es 0.8. Y la aceleración versus el tiempo, como la aceleración es igual a 0, entonces no hay ningún tipo de aceleración. Y como podemos ver, es, mm, es constante. Cuando es diferente a 0, entonces ya cambia la distancia versus el tiempo. Ya se puede notar una curvatura en donde eh, la se puede apreciar mejor la aceleración que se tiene. La velocidad versus el tiempo es una gráfica lineal donde la velocidad va aumentando de acuerdo al tiempo. Y por último tenemos la velocidad versus el tiempo, donde la aceleración es constante y como podemos ver es una línea recta, por lo que la aceleración siempre va a ser 1.5 durante el tiempo ejecutado. Entonces los análisis, bueno, lo que ya anteriormente se dice, en el caso de la aceleración igual a 0 y la aceleración diferente a 0. Nos dice, no hay ningún cambio en la pendiente de la gráfica, lo que confirma el movimiento que es uniforme. Bueno, luego pasamos a las preguntas. ¿Cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Entonces la diferencia la podemos ver en las gráficas que anteriormente realizamos del experimento en base a la posición, velocidad y aceleración. En la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme, em, la gráfica de distancia versus el tiempo es una línea recta, lo que indica que la velocidad pues no cambia. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es una curva, lo que significa que la velocidad sí cambia gracias a la aceleración.
Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Pues la aceleración es cero es un movimiento que antes tenía aceleración constante. El objeto deja de acelerar, es decir, su velocidad ya no cambia. Esto significa que el objeto sigue moviéndose, pero su velocidad se queda igual y no aumenta y no disminuye. En este caso, el movimiento pasa a ser un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante y el objeto recorre distancias iguales en el mismo tiempo. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso? En el movimiento rectilíneo uniforme, como la velocidad es constante, el área bajo la línea horizontal corresponde a la distancia recorrida. Entonces, es multiplicar la velocidad constante por el tiempo para saber cuánto ha avanzado el objeto. Bueno, eso ya es una forma de cómo hallarlo. Y en resumen, serían los dos casos, el área bajo la curva muestra cuánto ha avanzado el objeto en un intervalo de tiempo determinado. Y por último, tenemos un ejercicio de aplicación en donde nos piden calcular la velocidad en los dos movimientos, rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado, usando el tiempo del motociclista siendo igual a 25 segundos y 35 segundos. Como podemos ver, la velocidad pues no va a cambiar mucho. Siempre pues se va a colocar el 0,8 de la aceleración, perdón, de la velocidad inicial. Y pues como la aceleración va a ser igual a cero, entonces pues no va a cambiar mucho. En comparación con el movimiento uniformemente acelerado, que pues la velocidad sí va a cambiar. Bueno, esto ha sido toda la sustentación. Muchas gracias.